los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Están bien? ¿Están bendecidos? Me alegro mucho. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Estamos animaditos con la serie de predicaciones en el libro de Jueces. ¿Hemos aprendido? ¿Nos ha hablado el Señor? Espero que sí. Por lo menos a mí me ha hablado. Quisiera que también a usted, y recordemos que una de los grandes propósitos por los cuales venimos a la iglesia un domingo, aparte de celebrarle culto al Señor, de celebrar su nombre, su creación, su redención, la santificación que está desarrollando en todos nosotros, venimos también para honrarlo y adorarlo a través de su palabra, a través de la palabra orada, cantada y expuesta, ¿verdad? Y predicada. Pero tú dirías, pero es que yo no voy a predicar. Pero vas a ser un oyente expositivo, es decir, vas a estar atento como lo debería, a ver si lo que dice este personaje que está aquí parado o quien a su vez le corresponda es verdad y es bíblico, si es bibliocéntrico o no. Entonces de esa manera todos vamos a darle culto al Señor siendo atentos a su palabra. Entonces en Jueces, que es el libro que estamos desarrollando ahorita, el libro que estamos desarrollando, déjame yo miro por acá esto. ¿Me pones a funcionar el cronómetro? El libro de Jueces que estamos desarrollando, vamos allí en la serie de predicaciones en Jueces, y quisiera invitarles hoy que nos corresponde el capítulo 4. Como han visto, tal vez hemos tenido que partir algunos capítulos en una, dos o tal vez tres enseñanzas, pero hoy vamos a tomarnos todo el capítulo. Por tanto les ruego que estemos muy atentos. Yo voy a tratar de estar muy atento, ojalá que tú también. Usted se imagina que yo no esté atento con lo desentendido que soy. Entonces pedirte que hagamos juntos un equipo, hagamos un trabajo juntos para que atentamente honremos al Señor en su palabra. Amén. ¿Te parece? Entonces, en ese orden, hoy nos corresponde el capítulo 4 de uno de los libros más complejos de la Biblia, que es Jueces, ya que vemos en él bastante crueldad, ¿no? Usted dirá, pues más de la crueldad que vimos en el Salmo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué más podemos entender? Pero sí, Jueces es un libro que tiene bastante crueldad. Pero bueno, es palabra del Señor para todos nosotros hoy. Está bien. Es palabra para todos nosotros hoy, así que les ruego que me acompañen. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Jueces capítulo 4, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroseth Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente, gracias, a los israelitas durante 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel: ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo entraré hacia ti, yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sisón, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor, gracias hermano, porque el Señor venderá a Sísara en mano de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Eber, el kenita, se había separado de los kenitas, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Saanaín, que está junto a Sedes. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor,
Y juntó Sísara todos los carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Jaroset Goyín hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. El Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y el ejército hasta Jaroset Goyín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el Kenita, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió, y él le dijo: ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los israelitas, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Esta es la palabra del Señor para nosotros. En esta mañana les ruego que con amor y con humildad la recibamos y oremos para que el Señor nos dé sabiduría para ver cómo nos profundizamos o desempacamos esto que está en este texto. Amén. Padre bueno y Dios eterno que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu nombre, agradecidos contigo, Señor, por tu favor constante, por bendecirnos tanto y llenarnos, Señor, de ti con tu Espíritu Santo, por medio del cual hoy te rogamos, ayúdanos especialmente a mí a ser fiel a este pasaje, cómo predicar tu propósito, no lo que nosotros nos inventemos, cómo predicar fiel, Señor, al propósito del autor y de qué manera este pasaje trae desafío, consuelo y esperanza para tu iglesia en el día de hoy. Ayúdanos pues, Señor, a comprender correctamente y danos la sabiduría necesaria para adorarte y ser obedientes. Te lo rogamos así, Señor precioso, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como pudimos ver, hay un contraste en este texto. Comienza presentando a un rey en potencia y finaliza presentando a un rey derrotado y aún con su comandante. Lo particular de todo esto es que la humanidad hemos visto, nombrado y hecho reyes a simples seres humanos, pero al que es el verdadero rey no lo queremos hacer nuestro. Nos cuesta, nos da tanta dificultad. Es por eso que hoy, pero ese rey que es verdadero, por más que la humanidad no lo tenga en cuenta, por más que la humanidad lo desprecie, con todo y eso, nunca, ojo, es el rey que nunca pierde. Así he titulado mi sermón para el día de hoy, el texto de Jueces capítulo 4. Lo he desarrollado a través de ese pasaje, este sermón que tiene como título El rey que nunca pierde. Y este sermón entonces lo he preparado con en un bosquejito de 3 puntos. El primero es que el rey que nunca pierde da honor aún a quienes ni merecen ni entienden. En segundo lugar, es que el rey que nunca pierde siempre cumple sus propósitos. Y el tercero es que el rey que nunca pierde se complace en llamar a pequeños para derrotar a los grandes y poderosos. Este es el rey que nunca pierde. Dicho esto, si usted observa en el versículo 1 de nuestro texto, del Jueces capítulo 4, lo que primeramente el autor nos está narrando es que el pueblo
los israelitas. A partir de la muerte de Ahod, ¿se acuerdan? Ahod, quien derrotó al rey de Eglón. Después de que Ahod, ese juez que Dios levantó para liberar a los israelitas, después de que muere ese juez, el pueblo, dice el versículo 1 de nuestro texto, ¿qué hizo? ¿Se consagraron al Señor? Volvieron a hacer lo malo. ¿En secreto? No pueden. Ninguno de nosotros podríamos hacer lo malo en secreto, porque Dios, como escuchábamos la semana pasada en la predicación de nuestro hermano Juan Esteban, Dios nos deja claro que Él ve. Es el Dios que ve todo lo secreto, lo profundo de nuestros corazones, aún nuestros pensamientos Él ya los conoce. Antes de que nosotros hablemos, Él ya lo sabe todo. Por tanto, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y dice que el Señor entonces, ¿qué hizo? Los vendió. Allí entonces encontramos un pueblo que siguió revolcándose en su inmoralidad delante de Dios, versículo 1, y los reyes de la tierra, en lugar de servirle por ser Dios, quien les da todo. ¿Creen ustedes que la mayoría de reyes de la tierra entienden esto? Que Dios es el que les da todo. Aunque no sean creyentes, muchos lo entienden así. Sin embargo, no solamente el pueblo, los israelitas, se revolcaron en desobediencia delante de Dios en rebeldía, sino que los reyes de la tierra no le sirven a Dios, quien es el que les da todo. Como el faraón de Egipto, cada uno se vuelven opresores del pueblo. Ni Javín, rey de Canaán, ni ningún rey merecía el privilegio de tener con ellos al pueblo elegido de Dios. Y aunque tuvieron semejante honor, nunca lo entendieron. Javín no lo entendió. ¿Cómo es posible que Dios le entrega todo a Javín, lo fortalece, le entrega a su pueblo, se lo vende, se lo pone en sus manos? Y Javín no entiende esto, el rey Javín no entiende. Así tampoco Barak, su forma de contestar a Débora acerca de lo que Dios había ordenado, ¿cómo lo usaría para derrotar a Javín? Lo usaría para derrotar a Sísara y acabar con los impenetrables carros de hierro y todo su ejército. Dios iría, además le promete, Dios iría con él para liberar a Israel de 20 años de opresión, según el versículo 3. Pero esto parece no fue tan revelante para Barak, o no fue revelante o no lo entendió. Y yo creo que poniéndonos a pensar en esto, porque podríamos hablar de posibles 3 posiciones. Una, Barak no entendió. 2, para Barak no fue tan relevante. O 3, fue tan relevante que por eso le dijo a Débora que si ella iba, él iría. Entonces tenemos 3 posiciones allí. Ahora, Dios lo usaría para derrotar a Javín, para derrotar a Sísara y acabar con los impenetrables carros de hierro y todo su ejército. Dios iría con él para liberar a Israel de 20 años de opresión. ¿Será que todo eso, que nos digan a cualquiera de nosotros todo eso, se esperaría una respuesta tan frívola como la de él? Si tú vas conmigo, yo iré. De lo contrario, no. O sea, si Dios va conmigo, no me importa si él va o no va, con tal de que tú vayas. Es una respuesta para debatir bastante, ¿no? Y algunos podrían decir que justo porque Barak quiso tener consigo de forma más cercana y permanente a Dios, entonces le dijo a Débora que fuera con él, pues era ella o a través de ella quien Dios estaba revelando su verdad y su poder, era la profetisa y la jueza en su momento. Entonces tal vez podría ser que de esa manera Barak quería garantizar la presencia de Dios para con él y para con los 10,000 que iban a batallar. Podríamos verlo desde esa manera. Ahora, siendo así, ¿por qué entonces Débora en el versículo 9 le responde? ¿Cómo le responde? Te acompañaré, pero el honor de esta misión no será para ti, sino para una mujer que Dios ha elegido. Allí entonces eso nos deja a nosotros en libertad para pensar que posiblemente Barak o no entendió, o Dios no era tan relevante para él, ni las hazañas, lo que Dios quisiera hacer, no era tan relevante para él, pero simplemente sabía que tenía que hacerlo. Sí, así como muchos de nosotros, en algunos momentos, al perder nuestra comunión con Cristo, podemos tal vez desarrollar con tanta excelencia un ministerio que terminamos adorando al ministerio y no al Dios que nos dio ese ministerio.
Asimismo nosotros, con tanto cariño y gratitud que podremos tener por Dios, hacia Dios, por habernos regalado una esposa y unos hijos, terminamos adorando a la esposa y a los hijos y no a Dios, que hizo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y es que las muchas ocupaciones del corazón idólatra hace que veamos a las personas más grandes e importantes que a Dios mismo. Es por eso que les permitimos reinar en nuestras vidas. El versículo 8 muestra que damos a ciertos individuos la relevancia que no le damos al Señor ni a su palabra. Pero Dios, mis hermanos, nos está llamando constantemente a conocerlo y a comprender lo que a Él le agrada, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Que tengamos fe en Jesucristo. Y sin esa fe es imposible, ahí lo tienen, Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradarlo. Y asimismo afirma el Señor en Jeremías 9, 24. Que se gloríe, ¿quién? El que me entiende y el que me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Entendiendo que a lo que Dios le agrada es que tengamos fe en Jesucristo y vivamos una vida por fe, que entendiendo que Él nos llama a que le conozcamos y que la única manera que dice Dios, no lo dice el pastor, no lo dice Marino, no, lo dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Que si alguien ha de gloriarse, de jactarse, de regocijarse, que lo haga ¿de qué? ¿Por tener muchas riquezas? ¿Por tener mucho poder? ¿Por ser muy sabio? ¿Por tener mucho entendimiento? No, que lo haga por conocerme a mí y entender que me deleito, dice Dios. ¿Tú quieres saber en qué se deleita Dios? Ahí está. Que me deleito en hacer justicia, derecho y misericordia. ¿En dónde? ¿En los cielos? En la tierra. Por tanto, podríamos concluir que la falta de fe refleja de quien duda, que poco conoce a Dios. La falta de fe refleja poco conocimiento de Dios. Cuando tú conoces, así sea un poquitico a Dios, vamos a confiar en Él, vamos a regocijarnos en Él, vamos a descansar en Él. Cuando no conocemos a Dios, descansamos en nuestras fuerzas. Y obviamente eso no te da descanso, es un descanso falso, es una seguridad ficticia, es una felicidad artificial. Pero cuando conocemos a Dios, descansamos en Él y que se caiga lo que esté flojo, que se venga lo que se venga. Vamos como cantábamos ahora. La primera canción dice que así suban las aguas. Si nos toca caminar por el fuego, miraremos por dónde. Por debajo del sol, de acuerdo a nuestros problemas, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad. No, miraremos con la óptica de Cristo, o sea, por encima del sol. Yo no voy a poder mirar por encima del sol si yo no me conecto con Jesucristo, si yo no confío en Jesucristo y si yo no deposito mi vida en Jesucristo. De lo contrario, simplemente voy a mirar a través del problema, el lente del problema y no el lente de Cristo. La falta de fe refleja poco conocimiento de Dios. Sin embargo, con todo y ello, nuestro Señor es tan bueno que Él da honor a quienes no merecen ni entienden, y pese a eso, Él siempre cumple. El primer punto que hemos desarrollado entonces es que Dios da honor inclusive a los que no entienden y a los que no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos el honor de Dios, pero Él da honor a quienes ni merecemos y muchas veces ni entendemos. Pese a eso, el Señor siempre cumple. Y con esto paso a mi segundo punto. El Señor siempre cumple sus propósitos. Entonces, miramos ahí en los versículos 1 al 11, cómo Dios le dio unos honores a un Barak que fue despótico en su respuesta, que no fue un hombre adorador y lleno de gozo y de gratitud, sino que si tú vas conmigo yo voy, si no, que Dios no cuente conmigo. Entonces, Dios, sin embargo, le permitió ver y disfrutar la derrota de sus enemigos. Dios siempre cumple sus propósitos. El Señor, mis hermanos, permitió a Javín fortalecerse con carros de hierro, como nos lo muestran los versículos 12 al 13 también. Un comandante como Sísara le permitió Dios a Javín, aparte de los 900 carros de hierro, fortalecerse con un comandante como Sísara, y además el Señor le permitió fortalecerse a Javín, no solamente con los carros de hierro, con un comandante como Sísara, sino que le entregó a los israelitas, lo cual podría representar para cualquier rey mano de obra productiva, mayor cantidad de mano de obra, y eso es fortaleza para una nación, para su desarrollo, obviamente.
Con esto entonces jamás podría decir el rey Javín que Dios no le haya dado oportunidades, que es que Dios no es sino Dios de los israelitas. No, Dios vino y le trajo oportunidades. Pero, y 20 años le permitió Dios a Javín, rey de Canaán, tener consigo al pueblo de Israel. Lo que tuvo que haber, por esto entonces él tuvo que haber aprendido acerca de la existencia de Dios, de cómo el verdadero Dios, el Dios que nunca, el rey que nunca pierde, interactúa con su creación, cómo los privilegia, cómo los salva, pero también cómo los disciplina cuando es necesario disciplinarlos. Y además deja en su condenación pecaminosa a quienes son muy rebeldes. Pero Javín, en vez de servirle a Dios, trató exageradamente mal a sus israelitas durante 2 décadas. No respondió con temor ante Dios y a su pueblo. Entonces, cuando el pueblo a los 20 años, versículo 3, si usted mira el versículo 3, dice: entonces los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas. ¿Durante cuánto tiempo? 20 años. 20 años, mucho más que cuando Ahod, que fueron ¿cuántos? 8 años que Eglón oprimió a los israelitas. En este caso, Javín los oprimió 20 años. Cuando ellos oraron entonces, el Señor vino, escuchó. Y es entendible entonces cómo es esto de que Dios cumple sus propósitos y aunque le da tanto privilegio a un rey como Javín de fortalecerse, de adquirir 900 carros de hierro, de tener un comandante como Sísara y además le entrega a un pueblo durante 20 años con el cual pudo haberse fortalecido, sin embargo no tuvo en cuenta a Dios para nada. Es así como entonces personajes como él revelan lo que las Escrituras dicen y allí vamos a poder observar que se cumplió lo que dice Proverbios 16:4. Que Dios hizo todo para su gloria y aún el malo lo hizo para el día malo. Ahí lo tienen. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propósito final. Hasta el impío para el día del mal. Mis hermanos, de esa manera podemos observar que también Cristo le dio oportunidad a Iscariote. ¿Pero qué hizo Iscariote? Después de estar 3 años y medio con Cristo, viendo su misericordia, su gracia, su verdad, su bondad y su poder, sin embargo, lo vendió a asesinos. Pero debemos de mirar cómo sobre todos ellos se ha cumplido el propósito de Dios y se cumplirá en el gran día de la venida de nuestro Señor. Esto nos debe llamar a nosotros a tener mucho cuidado, no sea que dándonos el Señor ciertas fortalezas, oportunidades y privilegios, entregándonos el honor, ojo a esto, de que sobre nosotros esté puesto su nombre, que seamos portadores de su nombre, sin embargo nos volvamos arrogantes e indiferentes. Pues aunque algunos seremos salvos, también es cierto que por la falta de un corazón de servicio como Jonás, o por abuso de autoridad y de poder como David, el rey David, no solo suframos pérdida del gozo del Espíritu Santo, como dijo David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. Él sabía que no había perdido su salvación, pero estaba en amargura, había perdido el gozo del Espíritu Santo. Asimismo, Jonás terminó en amarguras. Entonces, debemos tener presente que si nos volvemos arrogantes e indiferentes a los honores que Dios nos está dando, posiblemente no solamente suframos pérdidas materiales y humanas, sino la pérdida del gozo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis hermanos, por Jesucristo y su sacrificio en la cruz a nuestro favor, del cual fueron testigos miles y miles de personas, y gloria al Señor que ante su presencia, en el día glorioso de la venida de nuestro Señor, habrá un pueblo redimido y reunido, pueblo de todas las naciones del mundo, y cada uno recibirá allí su recompensa de acuerdo a sus hechos, dice la palabra del Señor. Pero ojo, según Mateo 28, 19 al 20, ¿cómo estás tú viviendo o cómo estamos todos viviendo con la iglesia y con los incrédulos? ¿Por qué hago la pregunta? Porque esta pregunta tiene gran importancia, o más bien la manera en cómo tú vives y cómo yo vivo frente a la iglesia o con la iglesia y con los incrédulos, tiene gran relevancia para la vida en la eternidad. Con ambas audiencias, tanto tú como yo, si somos cristianos, obviamente somos responsables de 2 cosas. 1, o de evangelizar, o 2, de discipular. Todo cristiano
es llamado para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de sus tinieblas a su luz admirable, independiente de la edad. De hecho, tenemos en el Antiguo Testamento la historia de un rey de muy temprana edad que anunció las grandezas de Dios y temió delante del Señor. Por tanto, no importa la edad, todo aquel que se considera un hijo de Dios, que ha rendido su vida a Cristo, es responsable delante de los inconversos y delante de la iglesia. En la iglesia de discipular, aportar para el discipulado de una u otra manera y afuera de evangelizar. El no hacerlo posiblemente nos deja en una gran bancarrota. Ahora, la razón por la que muchas veces, en vez de reunirnos a hablar de Dios, a preguntarle al hermano cómo está tu relación con el Señor, cómo va tu crecimiento en la doctrina, cómo va en las lecturas bíblicas, nos reunimos a hablar de lo que habla el mundo. Y no nos reunimos a estimularnos a las buenas obras, cuando la palabra del Señor nos llama a eso, a estimularnos a las buenas obras. Pero nos reunimos a hablar del mundial, de política, de finanzas, de cualquier cosa, menos de discipular al otro. Lastimosamente, cuando nos reunimos como los del mundo, hablar muchas veces es mal de otro, hablar mal de la otra persona, hablar mal de fulano, de sutano, del hermano, de la hermana, de perana, en fin. Qué lástima, qué tristeza eso. Si a alguno le está ocurriendo eso acá, dos cosas: arrepiéntete y pide perdón al Señor y también a las personas de las cuales has venido hablando mal. Porque no nos incumbe a nosotros estar haciendo eso, sino velar por el crecimiento de los demás. O evangelizar si es un inconverso, o discipular si ya es un cristiano. Empezar ese proceso. Pues cada escenario es una oportunidad que Dios nos entrega para lo uno o para lo otro, anunciando las virtudes de Cristo que nos llamó a darle gloria a su nombre. Pero como Barak, algunos hoy dudan y se resisten a obedecerlo. Pero quiero decirte que por más indiferentes que seamos ante el Señor, Él siempre, sí o sí, cumplirá sus propósitos conforme a su misericordia y también a su justicia, porque Él no solamente es misericordioso, sino justo. Por otro lado, pese a que ninguno de nosotros merezcamos tanta gracia y honra, el Señor cumple fielmente sus planes de bien para salvar a los suyos de todos sus enemigos, como lo vemos en los versículos 15 y 16. Dice, el Señor derrotó a Císara. ¿Quién lo derrotó? El Señor derrotó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada. ¿Delante de quién? El Señor siempre es fiel y cumple sus propósitos. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos rescata. Por otro lado, pese a que ninguno de nosotros merezcamos tanta gracia y honra, ¿creen ustedes que con esa actitud de Barak merecía a él que se le diera ese honor? Con esa respuesta tan despótica. ¿Sabes qué, Débora? Si tú vas conmigo, bien. Y si no, no. Pero mira, te acabo de decir que Dios irá contigo, que Dios te... No, si tú vas conmigo, yo voy, si no, no. ¿Se merecería a Barak que se le diera el honor de disfrutar esa victoria? No. La mala noticia, mis hermanos, es que así como Barak no se merecía eso, ni tú ni yo nos merecemos la gracia del Señor. Y lo único que nos merecemos es el castigo en los infiernos. No merecemos otra cosa sino ser condenados, echados al caldero. Imagínate, esposita, que venga tu esposo y tú le cuentas, mira, el Señor hizo eso, esto. Y él dice, si la vecina va conmigo, yo voy. ¿Cómo? ¿Qué responderías tu esposita? Lo tira por la ventanilla del piso 20, ¿sí o no? Por favor, no vayan a hacer eso. Arrepiéntanse más bien. Hermanos, pese a que ninguno de nosotros merezcamos tanta gracia y honra, el Señor cumple fielmente sus planes de bien para salvar a los suyos de todos sus enemigos. Por eso, como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste clame a Él en arrepentimiento y fe, es que aunque usted y yo estemos de acuerdo en que aquellos israelitas no merecían ser liberados
en que Javín no se merecía haber tenido el pueblo de Dios, en que Barak no se merecía que Dios le diera esta honra. Sin embargo, los israelitas, según el versículo 3, clamaron y el Señor entonces los escuchó. El texto no dice que los escuchó. Pastor, usted está diciendo una herejía. La Biblia en ese pasaje en ninguna parte dice que Dios los escuchó. Pues que no tengo que decir, si yo estoy narrando algo, yo no tengo que decir que Dios los escuchó, pero Dios hizo. ¿No es igual a? Mi hijo, vaya a barra. Y el niño dice, no dice ni sí ni no, pero lo viste barriendo. ¿Podemos decir que el niño obedeció? Claro que sí. ¿Podemos decir aquí que Dios escuchó? Claro que sí, Dios escuchó el clamor de ellos. Y aclaro esto porque sé que a veces, como Barak, muchos somos malentendidos, malinterpretamos las cosas, entonces es importante como ser minuciosos en el asunto, ¿no? en la claridad. Entonces, aunque usted y yo estemos de acuerdo en que los israelitas no merecían ser liberados porque vez tras vez hacían lo malo ante los ojos de Dios, sin embargo, al clamor de ellos el Señor respondió y por su amor y compasión le permitió a Barak, aun con lo despótico e indiferente que fue ante el honor que Dios le dio, le permitió ver la victoria ante sus enemigos. Nosotros, mis hermanos, en otro tiempo, habiendo estado sin Cristo en completa depravación, como materia en proceso de descomposición espiritual, éramos enemigos de Dios en desobediencia. Sin embargo, por pura gracia, Dios nos eligió y envió su Espíritu Santo y a Cristo. Su Espíritu nos mostró nuestra condición de condenación en que estábamos, pero también nos reveló y nos acercó a Cristo para darnos, ¿qué cosa? La vida nueva para la cual el Señor nos eligió. Y con esto paso a mi tercer punto. Entonces acabamos de desarrollar punto 1. Dios da honor a quienes ni lo merecen ni entienden. Segundo punto, el Señor siempre cumple sus propósitos. Y tercer punto, este rey que nunca pierde, elige a pequeños para derrotar a poderosos. Así lo dijo la Virgen María en Lucas capítulo 1, versículo 50 y algo, que Dios eligió a los humildes para derrotar a los poderosos. Maravilloso texto, y es el cántico de la Virgen María, precioso texto. Punto 3, entonces, Dios elige a pequeños para derrotar a poderosos. Y el texto nos muestra, todo este capítulo 4 nos muestra un contraste, como lo dije al inicio. Y es que el poderoso comandante del versículo 2, si se dan cuenta en el versículo 2 como nos muestra el poderoso comandante, y el Señor los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goyín. Y esto tiene gran sentido, gran importancia. Y es que para un rey, nada más estratégico que tener a un comandante en la ciudad donde se fabricaba o donde estaba la industria de los carros de guerra. Allí no solamente los conseguía con mayor facilidad, sino que le arreglaban los que se les dañara, pero además estaba en el lugar de fábrica de armamento de guerra. Por tanto, era una gran estrategia para este rey. Entonces, el contraste que tenemos acá es que el poderoso comandante del versículo 2, que vivía en donde se trabajaba el hierro, metal descubierto por aquella época, con lo que los reyes podrían fortalecerse, no solo con la fábrica de carros y su reparación, sino con fabricación diversa de armas, resaltando el texto que Javín, su rey, tenía 900 carros de guerra. Y como estrategia militar tenía a su comandante viviendo cerca de la industria de armas y fabricación de carros de guerra, como prueba también de que Sísara era un héroe inteligente. No obstante, según el versículo 17, mira qué dice el versículo 17. ¿Qué pasó? Tenía 900 carros de guerra y salió en uno de ellos. Salió en el más bonito, en el más poderoso, en el Lamborghini con turbo. No, salió a pie. Mira cómo Dios comienza a avergonzar. Escoge a pequeños para avergonzar a poderosos. ¿Y a dónde fue? A pie a la tienda de Jael, mujer de Heber. Uno se pregunta, cuando tú estás haciendo la lectura del capítulo 4, ¿por qué del versículo 10 que viene todo como tan armónico, se separa y dices que Heber? Nunca me lo habían mencionado. Me está hablando de Javín, de Sísara, de Débora y de Barak, y de 10,000. Y de pronto, Heber, ¿y este de dónde salió? El kenita.
Se había separado de los kenitas, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Sanaín, que está junto a Cedes. Encina, era un lugar montañoso para donde se había ido este hombre. Y lo que tenemos acá, mis hermanos, no es otra cosa más que la soberanía de Dios en el desarrollo de su historia con un pueblo que Él está levantando para su gloria. Hasta esta parte podemos ver que Israel nunca ha tenido rey. Las demás naciones sí, pero Israel no. Y aunque Israel llegaría a tener muchos reyes, Israel quiso uno como los demás, y no solo ellos. La humanidad entera no hemos querido aceptar que Dios es Dios y es rey sobre todos. Y que desde Génesis capítulo 1 se ha mostrado como rey, no como cualquier rey, sino como el todopoderoso, el único que hizo todo cuando no había nada. ¿Qué rey de la nada puede hacer cosas? De la nada, en absoluto. Dios es el único rey que de la nada lo hizo completamente todo. Entonces, desde Génesis 1, Dios está manifestando como el verdadero rey que nunca pierde. Hizo todo cuanto había, revelando así que Él es rey, el rey verdadero. Solo Él nos creó para su gloria, por lo que nosotros debemos entonces ser sus aliados. ¿Y por qué cito esto? Porque eso es lo que quiere decir el nombre deber, aliado, unido, socio. En el hebreo, el nombre Eber significa eso. Es un aliado, y entonces nosotros todos deberíamos ser aliados de Dios. No nos hizo para su gloria. ¿Qué se supone que tendríamos que ser? Si tú contratas a una persona para que trabaje en tu casa, ¿se pretende que sea tu aliado en lo que corresponde a la casa, sí o no? Por tanto, ¿qué debemos de ser nosotros si Dios nos creó para su gloria y nos redimió para su alabanza? Sus aliados. El hecho entonces que no estemos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable, ¿nos deja en bancarrota espiritual, sí o no? Claro, estamos en desobediencia y en rebeldía, mis hermanos. Hermanos, por eso Eber se separó de los eneos o kenitas, versículo 11, como lo muestra el versículo 11. ¿Por qué? Porque Dios lo orquestó así, para mostrar en el tiempo futuro, es decir, en ese tiempo, su gloria, como pasó también con Moisés. Dios orquestó su separación de los suyos por 40 años y luego obró en él mostrando su poder al faraón. El Señor, pues, propició que Eber se casara con aquella mujer de nombre Jael, nombre que significa cabra montés. ¿Conocen las cabras monteses? Que tienen unos cuernos. Pues estas cabras tienen que vivir por allá en las montañas, muy aisladas. Y ese nombre, ese animal, simboliza fuerza, destreza y capacidad para sobrevivir en terrenos difíciles. La cabra montés simboliza fuerza, destreza y capacidad para sobrevivir en terrenos difíciles. El Salmo 104, versículo 18, dice que los montes altos son para las cabras monteses. Salmo 104, 18, para quienes están tomando nota. Y en Job, capítulo 39, 1, Dios le pregunta a Job, ¿sabes tú acaso el tiempo en que paren las cabras monteses? Ahí está. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? Y esto con el ánimo de revelar que Dios es el rey verdadero que nunca pierde y que su gobierno está inclusive por encima de todo el reino animal. Que nada se escapa de su radar y que Él tiene control de todos y de todos. Amén. Revelando entonces esto, que Dios es rey aún sobre los animales, nada se escapa. Por eso en Jueces 4, el contraste de Javín, a quien Dios permitió fortalecerse con un comandante fuerte y 900 dispositivos de guerra, además de venderle a los israelitas como fuerza laboral. A Sísara le permite también vivir en donde sería clave para aquel rey. A Débora la levantó como profeta, como profetisa y como jueza. A Barak como el que pelearía con sus 10,000, pero quien derrotó a Sísara, según el versículo 15, no fueron los 10,000, no fue Barak, no fue Débora, tampoco fue Jael, sino ¿quién? El Señor, quien también guía a ese comandante fuerte que lo vimos allí en el versículo 2, ahora lo muestra cabizbajo y derrotado, huyendo a pie en busca de una mujer.
en un contexto machista y de guerra, donde las mujeres no tenían participación en la guerra, a excepción de Débora, que fue una excepción, un comandante de su talante buscaría una carpeta, una tienda de una familia donde había una mujer solitaria para ir a esconderse. Obvio, no. ¿Quién orquestó todo esto? El Dios que humilla a los poderosos. Solamente el Dios que humilla a los poderosos. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, mis hermanos, que a los soberbios el Señor los mira de lejos y ninguno de ellos se le va a escapar porque los tiene mirándolos desde lejos para el día del juicio. Y que el que se exalta será aplastado, será humillado. Ahí se cumple la palabra del Señor, ¿no? Hermanos, esta familia, claro, Sísara corre a esta familia porque entre ellos y el gobierno del rey Javín había buena relación. Pero llegó allí para que como el pez mordiera el anzuelo. Allá, ¿quién lo guió allá entonces? Dios. Dios no solamente permite que le destruyan sus 900 carros de guerra, que acaben con todo su ejército y que él tenga que salir. ¿A dónde voy? ¿A dónde una mujer? Para que mordiera el anzuelo. Y allí lo esperaba esta mujer. A un hombre grande, inteligente y poderoso, para que el mundo entero conociera. Sísara ya no podía contar la historia, pero el mundo entero a partir de allí conocería que Dios escoge a pequeños para derrotar a los grandes y poderosos. Dicen algunos que la armada de carpas, el montaje de las carpas o tiendas en el Medio Oriente de aquel cercano en ese entonces, era tarea solamente y exclusiva, valga la redundancia, de las mujeres. Eso era una tarea que hacían las mujeres. Qué caso tan particular, ¿no? En una cultura tan machista, eran ellas las que hacían un trabajo que obviamente en nuestro contexto, cuando salimos de camping, ¿quién arma la carpa? Cuando se casan, ¿quién es el responsable de construir su casa? Sí. En ese contexto era la mujer la encargada de armar la carpa. Por tanto, esta Jael tenía experiencia con el martillo o el mazo, con las puntas para clavarlas y además de fuerza, de gran fuerza en sus manos. Y además, como su nombre indica, era una mujer fuerte, era una mujer capaz de vivir en escenarios difíciles, en terrenos complejos. Por tanto, aunque no era israelita, sino kenita, y aunque tal vez el problema de los israelitas pudiera haber dicho, eso es problema de ellos. Gracias a Dios los cristianos que aquí ninguno dice eso cuando ve sufrir a su hermano, ¿cierto? Eso es problema de ellos. No, eso no, ustedes corren de una a ver cómo ayuda a mi hermano y vamos a levantarlo. Jael corrió de una y ella sabía, venga Señor mío, no tema, que aquí estará seguro, Señor mío. ¿Quiere agüita? Venga, yo le doy leche con panela para que se fortalezca, hijo de madre, así como hace la gente en el campo, ¿cierto? Que va uno y pide agua y le dan mazamorra con un trozo de panela, ¿cierto? Y si va uno a la costa, ¿qué le ofrecen? Tintico, ¿cierto? Alberito, en la costa nos ofrecen tinto caliente a plena hora del día, ¿cierto que sí? Esta mujer, venga Señor mío, no tema. Y el Señor le pidió agua, ella le dio leche y lo cobijó bien cobijado. Él estaba extenuado, debilitado, derrotado, cansadísimo. Fue tanto que al sentirse arropado y seguro en ella, en su tienda, él se duerme. Y ella le dice, tranquilo que yo hago lo que usted... Si alguien viene y pregunta, alguien en casa, dígale, no. Sí, señor, tranquilo. Y ella con esas estacas ahí, fue y le quitó una, así se caiga la carpa, fue y se la quita y se va sigilosamente. Eso nos dice el texto. Hermanos, dice el versículo 18, Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga Señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue a ella, a la tienda, y ella lo cubrió con una manta, y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Mira, un poderoso de eso le está rogando a una mujer, te ruego que me des un poquito de agua. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, entonces lo cubrió, y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no.
Pero Jael, verso 21, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, le quitó a la tienda una estaca y tomando en la mano su martillo se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, ¿dónde estará ese man? Deje de ver a que lo voy a alcanzar y lo voy a dar de baja. Sale Jael, Jael sale a su encuentro y le dijo, ven, ven y te mostraré al hombre que estás buscando. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hermano, esto nos muestra entonces que Dios usa a pequeños para humillar y derrotar a los poderosos. Y lo tremendo es que es Dios. Mire, usted dirá, no, ese man con los que se alió, esos pequeñitos que no sirven para nada, la tienen perdida. No, Dios es el rey que nunca pierde. Y eso nos da confianza y seguridad entonces para correr a Él, ¿no creen ustedes? Dios usa a pequeños para humillar y derrotar a los poderosos. Y lo tremendo es que Él nunca pierde. El mundo nombra reyes y la humanidad los exalta y crean dependencia de ellos como si alguno pudiera salvarlos. Pero no, ni siquiera David fue capaz de liberar para siempre a Israel. Ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni Roboán, ni Jeroboán, ninguno de los reyes ni de Israel ni de Judá pueden salvar para siempre a nadie. El único es Jesucristo, Dios. Nadie más. El Dios que se encarnó en la persona de Jesús, pero presentado en Isaías como admirable consejero, como el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz, y aunque fue visto como alguien sin ningún atractivo, como lo expresó Natanael en Juan 1:46, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso de esa tierra brotará algo bueno? Todo lo de ahí es insignificante. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice claramente, oye, oh Israel, pueblo mío, no te he escogido porque seas el más grande o poderoso o numeroso de la tierra, te escogí porque era lo más insignificante que produjo la tierra. Era lo más pequeño y yo me enamoré de ti, me encariñé de ti, te escogí por amor, no porque tuvieras mérito de elección. Así lo dice Deuteronomio 7:7 para quienes están tomando nota, ahí está. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Hermanos, el Señor Jesucristo es el que escoge a pequeños para derrotar a los poderosos y humillar a los grandes. Sin embargo, nosotros vivimos buscando al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, al novio, a la novia, para ser los reyes de nuestras vidas. Y les damos potestad que gobiernen nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro tiempo, todo de nosotros. El mundial ya es que nos coarta para hacer una reunión espiritual. ¡Qué tristeza! Perdónenme, mis hermanos, no quiero ser tan extremista, pero qué lástima que a veces, ay no, como hay mundial, y la reunión era a las 5 de la tarde, y el mundial va a ser a las 11 de la noche, pero tenemos que prepararnos, necesitamos ese tiempo para preparar el escenario. Ay no, entonces, hey, por favor, hermanos, no estoy diciendo que es que el mundial sea malo, no me malinterprete, sino que cada cosa en su lugar, ¿no? Dios había mostrado a Débora, mis hermanos, eso, ¿cómo se sintió Débora? Ustedes me estarán diciendo, pastor, pero este texto no se supone deberíamos hablar es de Débora. No, es que yo no voy a poner a Débora a reinar sobre mí, que la ponga Barak, pero yo no. ¿De quién tenemos que hablar? ¿De quién habló Débora? De Dios. ¿De quién era profetisa Débora? De Dios. ¿Quién la nombró por jueza? Dios. ¿A quién mandó a llamar? ¿Quién la mandó a llamar a Barak? Dios. ¿De quién habló Débora? De Dios. ¿De quién debo de hablar yo? ¿De Débora o de Dios? De Dios. Dios le había mostrado con antelación a Débora que Barak, por una u otra razón, no se llevaría el honor. Por eso, cuando ella le anuncia que el honor se lo llevaría a una mujer, él no presentó ninguna excusa, no objetó nada, fue indiferente. Si bien los israelitas después de morir a Od hicieron lo malo ante los ojos de Dios, toda la humanidad por el pecado
merecemos el infierno. Sin embargo, Dios en Jesucristo extendió su gracia al mundo para que todo el que crea en Él salga de su vana y condenada manera de vivir. Pero como Barak, algunos cristianos, por estar adorando lo que no es Dios, no valoran el honor de ser portadores de Cristo, no valoran el hecho de ser templos del Espíritu Santo, no valoran el hecho de que Dios los llamó para que sean anunciantes suyos, para que sean hacedores de discípulos, para que sean canales de rescatar de la condenación por medio del Evangelio a otros que se están perdiendo. Cristo, mis hermanos, no vino ni murió como lo hizo para que sigamos viviendo igual que antes. Él, siendo completamente santo, recto, puro, justo y obediente, pagó con su vida la deuda de nuestra culpa. Por eso, aunque nosotros tampoco merecíamos, con todo y ello, Él nos amó, nos ama, nos escucha y nos libra de nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo poderoso que sea el diablo, lo poderoso que sea el pecado y lo fuerte que sean tus luchas, el Señor es poderoso y compasivo. Él atiende a todo el que rinde su vida a Él escucha a todo el que le clama. Cristo no solo elige a pequeños para derrotar a poderosos, Cristo vino a salvar a los que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él con humildad. Así que arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo en Marcos 1. Usted verá, mis hermanos, si sigue creyéndose rey o si deposita su confianza en reyes terrenales. Todos ellos siempre perderán, pero el único que nunca pierde es Cristo. Él es el galardonador de los que le buscan. No menosprecies más el honor que nos ha dado de ser sus hijos, pues Él es rey verdadero que siempre cumple sus propósitos, que escoge a pequeños e irrelevantes para derrotar a poderosos. Cristo, por pequeño que fue visto, es el rey que nunca pierde. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor? Padre bueno y Dios omnipotente, te adoramos, te bendecimos, Señor.